Veamos. Un hermano envía un texto, el fragmento de un texto, solicitando que a ver cómo puede calzar esto o qué se puede decir, qué calza y no calza, hacer algún comentario a la luz de la sana doctrina respecto de un texto que, titulado La inmortalidad del alma, hace una comparación entre el concepto de inmortalidad del alma y lo que es la resurrección. Es muy singular, un poco ecléctico, diría yo, dado que él hace afirmaciones, diríamos, un poco atrevidas, en términos de que para decir ese tipo de cosas no son cosas que se llegan y se dicen, sino que se necesita diferenciar, marcar también un contexto, porque por ejemplo, cuando se habla de inmortalidad del alma, bueno, antes de explicar eso, una de las primeras ideas que plantea en el texto es que supuestamente para una visión cristiana del mundo no es vital que el alma sea inmortal, y plantea de que los padres de la Iglesia no tenían esa visión de inmortalidad del alma, pero sí la de resurrección. Luego va llevando el texto a un punto en el que pasa por hacer un breve comentario, o más que nada una mención, a un texto escrito por un anglo, donde lo hace también colindar con ideas que él mismo está proponiendo en el texto, de que habría una especie de manipulación. La típica es como esas típicas personas que dicen que las cosas, que la mayoría de la doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia, es como que fuera un invento de la Iglesia católica, que pocos saben de la revelación y creen que las cosas que se han dicho, por ejemplo, que puede haber dicho San Agustín, Santo Tomás, los padres de la Iglesia, o santas, santos, etcétera, son como ideas humanas, de cabecita de hombre, que fueran aportando y sumando a la fe, al depósito de la fe, cosa que es totalmente errada y peligrosísima en cuanto desdibuja y pone las cosas de una manera incorrecta, pero son cosas que las personas a veces y muy frecuentemente piensan, y que hemos intentado explicar varias veces, de que no hay nada inventado. Lo que hay son frutos de la misma vid, porque vienen de hay solo una revelación, y cuando un alma humilde y valiente es tomada por el Santo Espíritu,
transmite frutos. Y esos no hay ahí una especie de sumatoria de cosas como si hubiese una especie de progreso o evolución de acumulación de cosas. No, porque ya están contenidas en el origen, ya están contenidas en la revelación, ya están contenidas en Dios, ya están contenidas en Cristo. Lo único que hace un buen teólogo, un santo, una santa, un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia, es explicitarlo. Pero eso ya está contenido. Desde el principio. Ya está contenido. Así funciona lo que diría, como dice el padre Raso, Juan Raso, un buen desarrollo teológico. Haciendo crecer frutos, no inventando y poniendo encima cosas que se le ocurrieron y está inventando. No. Se extraen, se hacen crecer frutos de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, los sarmientos siempre tienen que estar unidos a la vid. Así funciona su revelación. Pero en el texto que estoy comentando, que envió un hermanito, aquí se está tomando una postura, se habla desde un clima que toma estos conceptos como si la Santa Iglesia estuviese inventando cosas. Y me llama la atención que habla, en más de una ocasión, ocupa la expresión inmortalidad natural. Sería bueno preguntarle a este personaje a qué se refiere con inmortalidad natural. Bueno, el punto es que la resurrección del cuerpo, pone por una parte la resurrección del cuerpo y por el otro lado la inmortalidad del alma, y luego hace unos guiños a que habría una especie de como de agregado por parte de los obispos, citando a un anglo que dice, lo voy a leer textual, pone aquí un discurso epistolar. Aquí cita a Henry Dodwell, en el año 1641, que vivió hasta el 1711, hasta el siglo XVIII, que escribió un libro que tenía un nombre bien largo, y el libro se llamaba así: un discurso epistolar que prueba a partir de las Escrituras y los santos padres que el alma es un principio naturalmente mortal, pero realmente inmortalizado por el placer de Dios para castigo o por recompensa por su unión con el Divino Espíritu bautismal. Está probado que nadie tiene poder para dar este divino espíritu inmortalizador desde los apóstoles, sino los obispos. O sea, en el fondo está diciendo que desde los apóstoles esto no, los apóstoles, si bien hablaban de la resurrección del cuerpo, no se casaban con el tema de la inmortalidad del alma. No casualmente,
hace una cita acá cuando ocupa el concepto inmortalidad natural. Dice, era uno de los pocos dogmas básicos del deísmo de la Ilustración. Sabemos lo que es el deísmo de la Ilustración. A estas alturas de todas los catecismos que hemos hecho, las clases que hemos hecho, sabemos lo que es el deísmo de la Ilustración. Es la logia. Se hacen llamar deístas los que dicen que ellos creen en el gran arquitecto que diseñó y creó el mundo al principio y nunca más metió mano, y el mundo desde ahí está solo. Así se defendían ellos en esa época. Y se autodenominaban deístas. Que en el fondo lo único que están diciendo es: tiene que haber habido un creador, pero en el fondo no tiene nada que ver con nosotros, porque en el fondo ellos, a quien rinden culto, como ya cualquier persona sabe, y muchos de ellos también lo reconocen, ellos hacen un culto a la razón, un culto luciferino, diciendo que es Lucifer el que trae la luz de la razón y que le dio al hombre las herramientas necesarias para poder iluminarse en el mundo del tan inhóspito que le dio Dios ahí castigado en la tierra. Entonces Lucifer le hizo un favor al ser humano al darle la luz, el fuego, como Prometeo. Bueno, tienen unos inventos ahí. Bueno, él se está casando con esa línea y empieza a defender un poco solapadamente esa postura. El punto es que se le nota el plumero, como se dice en España, en eso de que empieza a decir que habría sido como una especie de invento de la Santa Iglesia la inmortalidad del alma. Ahora, ¿por dónde uno puede agarrar algo tan descabellado como todo este tipo de ideas que me he gastado en tratar de explicar aquí, porque esa cosa es una maraña de ideas disparatadas que estoy tratando de darle un orden, porque ahí está mezclando peras con manzanas, como se dice, por lo menos aquí en Chile lo decimos así. Está mezclando cosas como agua y aceite, no son cosas totalmente distintas. El concepto, primero que todo, el concepto de inmortalidad del alma, eso vayan a los griegos. Platón. El concepto de resurrección, sí, eso pertenece al depósito de la fe y la sana doctrina. Entonces se está usando un truco de, como nosotros sabemos que el alma es inmortal, y que una vez que llega a este mundo y luego se separa del cuerpo, va a su juicio personal, y hasta el juicio final va en el mejor de los casos, un alma santa, por ejemplo, en la resurrección de los cuerpos, va a recuperar un cuerpo, pero un cuerpo glorioso. Eso lo sabe o debería saber cualquier católico. Por lo tanto, el alma tiene un comienzo, porque es criatura. El alma no ha existido siempre, como pensaban algunos herejes,
que el alma era como una especie de pedacito de Dios que había existido siempre y que era enviada al mundo. No, el alma es creada, es criatura. Lo que ocurre es que una vez que es creada, queda para siempre. Esa es la visión de nuestra fe. Así lo hemos entendido desde, diríamos prácticamente desde el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decía que en el tema de la inmortalidad del alma había que ir a los griegos? Porque el tema de la inmortalidad del alma, ese concepto, por supuesto que no calza al 100% con nuestra fe, ni con los padres de la Iglesia, porque ese concepto de inmortalidad del alma es el de los griegos. Nosotros reconocemos que el alma es inmortal, pero, como por decirlo, desde aquí hacia adelante. Desde que el alma llega al mundo, cuando un hombre y una mujer gestan y Dios pone un alma ahí, en el vientre, en el vientre de esa mujer, en ese ser humano que se está formando ahí. Entonces, no es eterna, pero sí es inmortal de aquí en adelante. En cambio, el concepto que tenían los griegos, como Platón, de inmortalidad del alma, es que el alma era eterna. Así como les decía, como si fuera igual que Dios, como si fuera un trocito de Dios, y después tenía que volver a Dios. O como piensan también en los hindúes, por ejemplo, que el alma es eterna y está en un ciclo de reencarnaciones. Entonces, esas figuras no nos son propias. El alma, cuando habla de la inmortalidad del alma y de una inmortalidad natural, eso tiene que hablarlo con Platón. Eso es pagano. Es un concepto pagano. Por supuesto que no calza con nuestra fe. Entonces, el hecho de que no calce con nuestra fe no significa que el que en la creación de Dios, cuando un alma llega y luego se separa del cuerpo, vaya donde vaya, si va al cielo, va al purgatorio o va al infierno, pase a ser inmortal y estar ahí una eternidad, no significa que haya estado siempre desde el principio. ¿Por qué? Porque el alma es una criatura. Al igual que los ángeles también son criaturas. Están hechas por Dios. Las criaturas están hechas por Dios. Solo Él es eterno. Entonces, si el personaje que escribió este artículo tuviera un poco más de sinceridad, fuera un poco más de pureza, sinceridad y transparencia, no haría este truco. Está haciendo un truco
de prestidigitación, como se dice, como un juego como de hacer aparecer y desaparecer cosas y engañar la vista, de mezclar cosas que no se mezclan y después decir que porque no se mezclaron, entonces el otro estaba mintiendo. Es una trampa. Porque son conceptos completamente distintos. Porque, repito, para la fe, para la buena fe, para la sana doctrina, repito, el alma es creada. Y desde ahí en adelante está apuntando hacia Dios, en búsqueda de Dios, y se está jugando su eternidad. Pero es una eternidad que va hacia adelante, porque nosotros tenemos una línea por la que vamos avanzando en el recto camino, como le hemos explicado otras veces. Tenemos un tiempo que es la historia de la salvación, el plan salvífico. Vamos en iglesia peregrina, iglesia marchante, avanzando hacia adelante, al encuentro de nuestro Señor, retornando al Padre. Vamos hacia adelante. La eternidad, diríamos didácticamente, para que se entienda, la eternidad hacia atrás le pertenece a Dios, porque Él de la nada creó, hizo la creación. Primero los ángeles y después creó el cielo, la tierra, los mares y cuanto la llenan. Entonces está tomando un concepto que es de los griegos, que es el de pensar en un alma inmortal y eterna siempre, porque ellos tienen ese concepto que vimos que vimos en clase de mundo inmanente, mundo naturalista, donde no hay trascendencia. Por eso dice inmortalidad natural, porque está hablando de esa inmortalidad natural que se imaginaban los griegos, los paganos, y que también se imaginan los hinduistas, que es como un ciclo cósmico de estar repitiéndose el eterno retorno de lo que es, de todo lo que pueda existir. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Por supuesto que no va a calzar, pero eso no significa que la resurrección y el reencuentro del alma con el cuerpo sea un invento. Un invento en el sentido de que sea invento de los obispos, de cabecita de hombre. No, porque está metiendo dos cosas distintas. No ha entendido esta persona, o sí ha entendido y quizás está tratando de engañar con ese tipo de afirmaciones que hace ahí, que son cosas distintas. Está mezclando, como le decía, peras con manzanas. Y se le empieza a notar el plumero, como les decía, porque cita el tema del deísmo, cita este gringo que habla de que sería una cosa como de los obispos. Entonces hay muchos detalles que hacen que como que revelan por dónde va el asunto.
en varios puntos cita a Gilson. Gilson es un historiador que hace una historia de la filosofía. Es un texto muy bueno su historia de la filosofía, porque trata especialmente sobre, también especifica mucho sobre la filosofía clásica, la filosofía escolástica, que es la nuestra. Desde San Agustín no es escolástico, pero se va alimentando, va desde una línea más platónica, pero se va alimentando hasta llegar a Santo Tomás y todos los que están orbitando en la Universidad de París, como Duns Scott o Occam, y todos los demás también de los buenos años, diríamos, del 1200, 1300, digamos, entre el año 1000, desde el año 1000, 1100, o del Renacimiento carolingio hasta el Renacimiento que todos conocen. Ese lapso de tiempo, que va como entre el año 1100, digamos, hasta el 1400, hasta la época de Santa Catalina de Siena aproximadamente, son años de muy buena cosecha, de muy buenos frutos para lo que es la reflexión, la fe, la teología, la filosofía, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que el desarrollo de las universidades. Es una época muy especial en términos escolásticos. Todo eso está bastante bien tratado en el libro de Gilson. Ahora, hay otro texto que es de Copleston, que por lo menos para mi gusto personal lo supera ampliamente. Si quieren leer acerca de estas cosas, porque de hecho aquí en el texto, en este artículo, los cita a Gilson, pero no a Copleston, lean a Copleston. Se escribe así tal cual, Copleston. Historia de la filosofía, Copleston. Viene por capítulos según época de la historia. Es excelente, muy, 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 muy bueno. Y si lo leyera una persona como el que escribe ese artículo, lo leyera con atención, se le aclararían varias cosas, o quizás no quiere, como les decía, quizás no quiere aclarar, quiere oscurecer, quiere opacar y engañar. Porque las cosas que está diciendo son demasiado evidentemente incompatibles para alguien que maneja un poquito ese tipo de conceptos. O sea, puede engañar a la feligresía quizás, y no es porque hayan personas que sean más superiores que otras, sino simplemente porque hay algunas que se dedican a una cosa y otra cosa no. Es como ir al mecánico. O sea, si una persona lleva el auto al mecánico y el mecánico le dice, mire, el auto tiene esto, el carro tiene esto y lo otro, la persona no le queda más que creer si es que no sabe de mecánica. Pero eso no significa que el mecánico tenga un nivel superior del alma o de la inteligencia y de todo. No, es sencillamente que maneja, es su profesión, es su oficio. Bueno, a eso me refiero. Para alguien que se dedica a estas cosas, es fácilmente detectable que en un artículo de ese tipo no está hecho de buena fe, porque está metiendo cosas que no van juntas, y que le trata de poner, citando a Gilson y poniendo un par de detalles ahí, trata de decorarlo de una manera que se vea un poco más erudita, que eso también es señal de que normalmente un texto no es muy confiable, porque si un texto debe fluir sencillamente, y si es erudito o no, eso lo dirá el Espíritu Santo con el tiempo. Eso no tiene para qué estar luciendo nada.
Y eso queda coronado, lo que es esa intención extraña, queda coronada por una forma en la que va cerrando esta introducción al artículo, en la cual dice lo siguiente: se debe esperar la creencia en una inmortalidad natural. Era uno de los pocos dogmas básicos del deísmo de la Ilustración en esa época. Un hombre de la Ilustración podría fácilmente descartar las doctrinas de la revelación, pero no toleraría ninguna duda sobre la verdad de la razón. Ahí metió otro tema. Ese tema es otro tema. Porque ya dijimos, la razón que siguen los ilustrados no es la razón que seguimos nosotros en nuestra fe. Porque para nosotros la razón, la cual se llama, estaría escrito en las cartas apostólicas o en las epístolas paulinas como logos, es Cristo. Él es la verdad. Él es la razón, Él es la palabra. Pero para los ilustrados, la razón, la luz, como le llaman ellos, la luz de la razón, es el maligno. Entonces está completamente al revés. Entonces dice que los ilustrados podrían descartar la revelación, pero no pondrían en duda la verdad de la razón. O sea, podrían deshacerse de Cristo, pero no dudarían de la verdad de que existe la verdad de la razón. ¿Pero por qué? ¿Cómo se van a deshacer de Cristo y quedarse con la verdad de la razón? Si Cristo es la razón, Cristo es la verdad. Porque para ellos la verdad y la razón no es Cristo. Luego continúa. Pero ¿se dan cuenta cómo escribe de mala fe? Bueno, luego continúa. Gilson sugirió que lo que se conoce con el nombre de doctrina moralista del siglo XVII, de los Ilustrados, fue originalmente un retorno a la postura de los primeros padres, de los padres de la Iglesia, y no, como parece creerse comúnmente, una manifestación de un espíritu liberal. Pero si son liberales, ellos mismos se autodenominan liberales, ¿cómo no van a ser liberales si ellos mismos se definen como liberales, los ilustrados? Es el liberalismo. El mismo liberalismo modernista, el mismo. Es decir, son los mismos. Los mismos que hicieron la Revolución Francesa anticatólica, todos son los mismos. Pero aquí está diciendo que ellos, su forma moral, calza con la de los padres de la Iglesia. ¿Qué pretende? Y luego si continúa diciendo, como posición general es insostenible. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir recién, y no como parece creerse comúnmente una manifestación de que, es que lo leí separado, que se le creyera que son unos liberales a los ilustrados. Eso sería insostenible.
cosa que dijimos sí es sostenible, porque liberales se dicen hasta ellos mismos, se dicen liberales, así que no puede quitarse eso de encima, de que los ilustrados son liberales, sí, no es insostenible, es muy sostenible. Luego continúa, toda situación en el siglo XVII era mucho más compleja y confusa de lo que Gilson aparentemente sospechaba. Sin embargo, en el caso de Dodwell, que es el gringo que citó arriba, que insinuaba de que había una manipulación en esos conceptos por parte de los obispos, sin embargo, en el caso de Dodwell y algunos otros, la conjetura de Gilson está totalmente justificada. Hubo un evidente retorno a las posiciones de los primeros padres. ¡Wow! O sea, está intentando decir, armó un artículo para intentar decir en el fondo que hay que aceptar todo el jueguito ilustrado anticatólico y quedarse con un racionalismo, y eso es más coherente con los padres de la Iglesia y la Iglesia católica original, las primeras comunidades. ¿Les suena familiar eso? Ese tipo de conducta es la misma que les metieron a los teólogos de la Nouveau Theologie, Henry de Lubac, Karl Rahner, porque esa es una postura protestante que viene de Bullmann, de Karl Barth, etcétera, que son los que hegelianamente intentaron racionalizar la fe y someterla a la razón, pero no a la razón de Cristo, sino que a la razón humana, a través del cálculo, la matemática y todo lo controlable a través del cálculo y la matemática. Es una jugada bastante... por eso decía al principio, ecléctica, extraña, que no se sabe bien qué pretende, pero al final se nota qué es lo que pretende. Porque si uno maneja un poco estos conceptos, puede unir y soltar lo que está mal amarrado, lo que no conviene, lo que no va junto, lo puede separar y empezar a unir lo que sí tiene que estar unido, y se da cuenta de que lo que está escrito ahí es un panfleto a favor del jacobinismo de la Revolución Francesa anticatólica, que es el mismo tipo de estilo de la Nouveau Theologie que fue a parar al Concilio Vaticano II, que es el humanismo, el naturalismo, inmanentismo, y que todo se resuelve aquí en el mundo, y que el mundo es eterno, en un eterno retorno, como dice Nietzsche, en un eterno retorno, y dejan afuera a Cristo, dejan afuera lo trascendente, lo sobrenatural, dejan afuera a nuestra Madre María Virgen por siempre, dejan afuera los santos, dejan afuera prácticamente todo. Y eso provoca el vacío en el que vive el ser humano hoy. Porque según ellos, ese vacío lo iba a llenar todas las bondades que iba a traer la tecnología y la ciencia y todas esas cosas, que al final no es más que delivery, supermercado, pedir comida por el celular, aplicaciones en un teléfono celular, y eso es lo que llena el vacío existencial del alma del ser humano, porque eso es lo que le dieron al ser humano. Quedar amarrados a la internet, a montones de mentiras,
al periodismo, a series de televisión, series por internet, todo el ser humano ahí consumiendo, películas, música, todo hecho por el hombre, para el hombre, mundo, y todo lleno de mensajes que conducen a obedecer al maligno. Y dejan afuera la Santa Iglesia de siempre, la sana doctrina y la santa tradición. Así es que textos como ese, fuera. Confusos, generan confusión y además terminan como hay. Si ustedes supieran cuántas cantidades de escritos se han hecho estas últimas décadas poniéndose la remera, por decirlo así, o la insignia de los padres de la iglesia, las primeras comunidades, y como que eso fuera la solución a todo. En el Concilio Vaticano II decía lo mismo, como que iba a venir un nuevo Pentecostés, y que todos tenían que sentarse así como en la última cena, y comer todos juntos, y ser como las primeras comunidades, y ese hipismo de los 60 lo mezclaron con una especie de intención de retornar a como eran las primeras comunidades. Es lo más absurdo que hay, que es el mismo romanticismo que tiene el movimiento neocatecumenal, que seduce a muchas personas y les hace creer que están más cerca de cómo era en el origen. Eso es absurdo, porque niega, por una parte, porque tiene muchos puntos por los cuales es absurdo, pero uno, que es muy importante, es que niega que el Paráclito continúa dando frutos. Y que las primeras comunidades no son perfectas. La forma en que se vivían en las primeras comunidades no es perfecta, no es un modelo a seguir. Nosotros, claro, por supuesto, los respetamos, los admiramos, y a los mártires y las primeras comunidades las admiramos y las respetamos y aprendemos de ellas, por supuesto. Sobre todo los apóstoles, sus primeros discípulos, los primeros papas, por supuesto. Pero eso no es un modelo a seguir. ¿Cómo se les puede ocurrir que eso es un modelo a seguir? Que quieren soñar que... De hecho, una vez una catequista me dijo que si Cristo se sentaba en el suelo a comer con los apóstoles, se podía hacer altar en el suelo. O sea, ese tipo de mentalidad denota, en el fondo, un ultramodernismo, que es posmodernidad, son posmodernos. Porque creen que pueden llegar y cambiar las cosas a gusto personal. Como si ellos fueran los dueños de hacer lo que quieren. Porque a ellos se les ocurrió una idea que es mejor. Y no aceptan, no reciben el depósito de la fe. Por lo tanto no pueden transmitirlo, porque no lo reciben. Y se quedan soñando en una burbuja. Eso es lo que le pasa al nuevo orden, al novus ordo, que es una burbuja que sueña, y por eso es tan sentimentaloide, los sentimientos, las emociones y bla 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 bla, y no entiende nada de doctrina, no entiende nada de
de cómo ha ido desarrollándose naturalmente a través del espíritu que le da vida a la Santa Iglesia, las formas, por ejemplo, de la misma liturgia. Y creen que pueden llegar y cambiar la liturgia. Cuando la liturgia no se inventa, la liturgia se hereda, porque viene de Dios. No puede venir un ser humano a inventar la liturgia. No puede inventar los sacramentos. Un ser humano no puede llegar a venir a inventar esas cosas. Vienen de Dios y se han desarrollado así por Dios, porque Dios así lo quiso. A través del Santo Espíritu, el Paráclito, del Espíritu de verdad, quienes lo ven y lo oyen, no el mundo, que son los que tienen el corazón ligero, almas humildes y valientes, sí han podido dar frutos y gracias a esos frutos la Santa Iglesia ha podido ir sosteniéndose y avanzando durante 2000 años. Y eso es lo que atacaron e interrumpieron por ideas confusas, teñidas de color de rosa y de un romanticismo patético, al estilo de Kiko Argüello, así como hippie, que al final terminan desmantelando todo, rompiendo todo para imponer sus ideas, diciendo que son más modernas, son mejores no, es que se parece más a cómo eran las primeras comunidades. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Que quieren que nos vistamos como se vestían los apóstoles? ¿Qué se le es un absurdo? Esa es una mentalidad postmoderna que cree que puede llegar y cambiar las cosas a capricho. Porque un teórico dijo esto, otro teórico dijo esto otro, y otro sábelo todo dijo esta otra cosa. No, la fe no es así. Por algo, Dios se hizo hombre y se hizo un bebecito. Por humildad. Y desmanteló a los reyes, a los poderosos, a los sabios, los desmanteló. Porque la fe no funciona así. Por eso no es necesario leerse 40 libros de teología para seguir y amar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que esos teólogos de la Nouveau Theologie que defienden posturas como las que acabamos de mencionar, que son ultra enredadas y confusas, y que terminan maquillándolas como a la moda, siempre en ese tiempo, en los años 60, eran hippie, ahora le quieren dar como un toque más inclusivo y con todas esas cosas como del género y cuestiones así como... Siempre andan como tratando de maquillarse a la moda, porque son modas, son cosas de seres humanos, son cosas mundanas. Y no soportan la santa tradición, porque la santa tradición tiene un peso de 2000 años. Y como ellos no tienen esa fuerza espiritual, prefieren esas jugarretas humanas en vez de hacer las cosas como Dios manda. Bueno, eso de momento. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.